Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Hermano y Yo Podcast. Aquí cuando acaba de terminar el juego entre Santa Fe y River, empate a cero en un partido en el que, bueno, tuvo momentos buenos Santa Fe, algunos momentos también para River, pero al final Santa Fe no pudo meter un gol y eso le da en este juego de ida pues un empate a 0 goles. La serie se definirá la próxima semana en Buenos Aires. También ayer jugó el Deportes Tolima en la Copa Libertadores. Fue derrota frente a Independiente del Valle 1-0. Así que la cosa para los dos equipos colombianos, por lo menos en estos primeros juegos de ida, pues no pintan tan bien. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo andamos hoy? ¿Qué más, Carlitos? Bien, bien, bien. La jornada del club bien, normal. Un día bastante caluroso, pero bien, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se va desarrollando las cuestiones de la reconstrucción en Cali? ¿Cómo han estado los días? Ayer el alcalde ha salido a decir que ya están haciendo algunos inventarios y algunos como auditorías de ver cómo han sido las construcciones que se han hecho y toda esta cuestión para también tener eso chequeado, de ver cómo se está construyendo, que también es algo que no es el tema prioritario, pero sí es algo importante que hay que saber eh, cómo se están haciendo las construcciones en las diferentes ciudades, ¿no? Sí, claro, no, son puras etapas, ¿no? Hay que crear unas fases donde de una situación tan compleja, pues lógicamente encontrar unas fases que permitan darle una organización y lógicamente que ya esa fase ya de poder desafortunadamente pues encontrar personas con vida pues se, han, se han cerrado, ¿no? Esas posibilidades. De todos modos, seguramente se buscará hasta lo último las posibilidades, pero entran en esa fase ya de empezar a darle como orden a toda esa situación de los escombros, de mirar las, los edificios y las estructuras que desafortunadamente pierden la posibilidad de utilidad para seguir siendo utilizadas, ¿no? Ujú. Por parte de las familias, de las personas. Y lógicamente es un tema de seguridad y entrar en esa fase pues de empezar a ver ya el proyecto que viene, ¿no? Es un tema, como lo dice el alcalde, porque nosotros estamos muy acostumbrados a que creemos que en una semana tenemos que solucionar. Esto va a ser largo, hay que tener mucha paciencia, actuando rápido, lógicamente, en prioridades para que las personas tengan la tranquilidad de encontrar un sitio Claro, donde dormir, el tema de alimentación, el son tema situaciones muy desesperadas, ¿no? claro, Situaciones de de mucho desespero. personas, de personas que están trabajando y se quedaron sin hogar. Seguramente debe haber una colaboración del tema laboral para poder encontrar soluciones rápidas y darle algo de tranquilidad a esas personas. Entonces, bueno, vendrán muchos años, lo que dice la proyección el alcalde de que se pueden ir unos 5 o 6 años en la reconstrucción de la ciudad. Y seguramente que se entrará en una dinámica importante de construcción, una dinámica económica importante que permita también a una situación poder tener el tema laboral, trabajo, que la gente empiece a entrar con una tranquilidad importante
en esa tranquilidad financiera, económica de sus hogares, ir encontrando solución a sus sitios de vivienda. Alguna gente que tuvo siempre prevención o que tiene prevención con un seguro, pues empiezan a tener soluciones de parte de seguros de la pérdida de sus viviendas. Otros de pronto en esa cultura que de pronto no tenemos, se pierde desafortunadamente todo un esfuerzo de muchos años. Sí, duro. Y bueno, ¿no? Porque al final nosotros no tenemos una gran cultura en el tema de seguro, ¿no? Que es importante, por ejemplo, en otros países donde es muy común tener asegurado todo, ¿no? Estados Ujú. Unidos, hay países donde hay esa cultura y las personas que tuvieron esa, esa, esa posibilidad, pues hoy dentro de todo tienen un aire, ¿no? Un oxígeno donde no pierdes todo, no pierdes todo ese esfuerzo de muchos años de trabajo, de ahorro. Otros sí, entonces empezar a hacer un trabajo importante para salir adelante, ¿no? Esto, como lo he dicho, saldremos adelante con la ayuda de todos los que no tuvimos desafortunadamente alguna situación que lamentar de pérdida de seres humanos, de seres queridos, de pérdidas de la casa, de un apartamento. Pues todos tenemos que estar con esa mentalidad colectiva de poder generar trabajo y ayuda permanente. Bueno, muy bien. Además de el partido de Santa Fe y River, también se retomó el fútbol profesional colombiano con dos juegos, dos empates. Llaneros empató en Medellín frente a Águilas Doradas y Inter de Bogotá también empató en Cúcuta frente al Cúcuta Deportivo 1-1. Pero ¿viste el juego de Santa Fe? ¿Qué te pareció? Sí, sí, porque la tarde estábamos en nuestra jornada del club. Se nos va prácticamente toda la tarde. Está uno terminando sobre las 6:20 de la tarde. Observé el juego. Sí, yo creo un juego donde River tiene un muy buen primer tiempo. Me pareció un River con mucho oficio. Se defendió muy bien con la pelota. Tuvo una posesión importante, con criterio, de pronto sin la profundidad necesaria como para haber culminado y redondeado esa posesión. Por ahí arrancando el tiempo, el partido, el cabezazo que saca una pelota extraordinaria Muy buena el, sacada, Prilla. el arquero de Santa Fe Asprilla. Y después Santa Fe es como más punzante con las dos acciones al palo. Y por ahí de pronto las acciones más claras las tiene Santa Fe. La pelota la tuvo River. De pronto ya el segundo tiempo lo equilibra un poco más en esa posesión Santa Fe. Pero bueno, yo diría que eso está abierto, el 0-0 a Buenos Aires y diría que eso está ahí. Lo ideal, lógicamente, ganar de local, haber ganado así sea 1-0, importante. Pero bueno, está abierta, como se dice, y pueda poder buscar ese paso, ¿no? Tú has dirigido equipos que tienen como base o localía ciudades de altitud y también pues has dirigido equipos que han tenido que ir a la altitud, a ciudades con altitud, a buscar resultados. Aquí siempre cuando viene un equipo como River o un equipo brasileño a Bogotá, siempre dicen, bueno, pero está a la altitud y ellos le tienen mucho temor a eso. Pero también es cierto que el equipo local, en este caso Santa Fe, eh, necesita futbolísticamente encontrar la forma de aprovechar esa altitud, poniéndole ritmo al juego, haciéndolo más rápido. Eh, ¿Tú crees que el fútbol colombiano o el futbolista colombiano está capacitado para eso, para sacarle provecho por lo menos a la altitud? Porque aumentando ese ritmo de juego le cuesta de pronto al futbolista colombiano. Pues la verdad, Carlitos, no se notó eso, ¿no? Yo creo que
River sabía de pronto la posibilidad de tener ese factor de desgaste, que yo creo que en algún momento lo tuvo en el para el segundo tiempo. Ujú. Entonces yo creo que una manera de defender que me parece muy útil es defender con el balón, y River fue un equipo que, que en esa posesión fue un equipo con mucho criterio, alrededor de Correa, que me parece que el primer tiempo de Correa fue muy bueno. Entonces River gira alrededor de Correa, de un equipo muy sólido. Santa Fe con la pelota, sobre todo por las bandas, creo que River lo neutralizó muy bien, sobre todo los laterales. Me parece que el trabajo defensivo de los laterales y de los extremos de River sin balón fueron jugadores con mucha agresividad, con intensidad. River presionó muy bien en las bandas de Santa Fe. Después le costó mucho ese juego por dentro también, un juego interior a Santa Fe, y bueno, las pocas que tuvo fueron claras, ¿no? Porque hablamos la de los palos, De por ahí Bustos. tuvo Sobre todo que otras. Bustos fue como el más claro a la hora de tener esas opciones, Sí, que me en algunas parece que definió mal, sobre todo en la del segundo tiempo, el comenzado del segundo tiempo, cuando recupera la pelota y la tira por arriba, creo que él podría haber decidido tiene, mejor. me parece que es el mejor jugador de Santa Fe, o Brian también me parece que fue otro de los destacados. Me parece que el árbitro dejó que le pegaran mucho, él se desesperó un poquito. Por ahí también le perdona la amarilla, que es una acción contra Otamendi. Yo creo que no se la sacó porque también ya le había perdonado muchas cosas a ellos. El árbitro, el venezolano Valenzuela, que Lo bueno, un estaban, árbitro de garantías. le estaban pegando mucho, pero creo que esos jugadores estaban haciendo un buen trabajo. Santa Fe defensivamente bien. Me parece que a pesar de la muy buena posesión de balón de River, que el primer tiempo estuvo sobre el 60-61%, pues no tuvo tal profundidad como para ver, como darle la rúbrica a esa posesión. Por ahí el cabezazo arrancando el partido, y después no tiene una acción como clara, pero creo que Santa Fe sabía que tenía que defenderse bien con la pelota, que si entraba en un desgaste prematuro en correr sin balón en Bogotá podía costarle, ¿no? Yo lo que digo es que Santa Fe salió con ímpetus de ir a buscar arriba, apretar arriba, sí tratar de poder ahogar a River rápidamente, pero a los equipos colombianos les cuesta mantener ese ritmo. Me parece que, bueno, también es cierto que el rival empieza a encontrar a sus jugadores más importantes, porque Ángel Correa no es ningún pintado en la pared. Ángel Correa es un jugador de mucha categoría, jerarquía, de mucho nivel, eh, porque también aquí se esperaba que llegara un River muerto, ¿no? Por los malos resultados que ha tenido en la liga local, pero River, hombre por hombre, y con los jugadores que ha traído, tanto Correa como Almada, pues es una inversión grandísima. Almada pues les costó casi 20 millones de euros esa inversión. Oh, Entonces, es que se notó, el primer tiempo se nota. Yo creo que el River del primer tiempo ya muestra una idea de lo que quiere el entrenador. Seguramente dentro de esa cohesión que tiene que irla adquiriendo, con entrenamientos, porque es que la gente cree que eso es solamente reunir nombres y ya, y no, hay que hacer un trabajo, con base a la idea que el entrenador quiere. Indudablemente son jugadores de una jerarquía importante por toda esa experiencia que han adquirido en el fútbol europeo. Jugadores, como tú dices, Almada es un esfuerzo grande porque seguramente es un jugador más para estar en Europa que acá en Sudamérica. ujú. Entonces, ya se nota, me parece que lo del primer tiempo se nota, se acerca a ese River que quiere el entrenador, y bueno, o sea, no ha tenido un buen arranque en la liga, pero ya se notó algo. Me parece que lo del primer tiempo, lo de River, a mí me gustó mucho.
Ujú. Y de Rafael Santos Borré, ¿cómo lo viste a Borré? Pues creo que Borré para la idea de juego que quiere River acopla, es un delantero que conecta bien, pero después lógicamente se espera que pueda marcar los goles, que al final es lo que al final esperan de él, ¿no? Que sea el hombre que porte gol. Y bueno, eso es un tema que de sus últimas temporadas pues no hay una cuota como de gol como en algún momento la tuvo en el mismo River. Y bueno, esperemos, ¿no? Que pueda retomarlo, porque muchas veces este tipo de jugadores alrededor de un buen engranaje, un buen equipo y con estos nombres que tiene, seguramente va a tener muchas opciones para gol y que las pueda hacer efectivas y entra en un juego, porque al final Borré es un jugador de esos que sabe jugar, pone a jugar al resto del equipo y facilita ese juego y esa característica que observamos en ese, sobre todo en ese primer tiempo. Eh, y bueno, no, ya es que el hombre conecte y que pueda hacer de los aportes gol para River, que al final eso es lo que, para eso lo llevan, ¿no? Esa transformación de Rafael Santos Borré que en la selección Colombia empezó como a estar más pendiente del volante rival, del volante 5, de molestar más las salidas, que más de su función como delantero, que hizo que entrara dentro de la selección Colombia una sequía de gol, porque él en la selección Colombia también estaba haciendo goles, me acuerdo inclusive de golazos, como una chilena que le hizo a Japón en en un preparatorio. Pero Rafael Santos Borré, no sé, entró como lo encasillaron en unas funciones que, digamos, no eran su prioridad para un delantero y al final esa sequía de gol le ha jugado en contra, tanto que al Mundial tampoco pudo entrar a esa lista. Y a partir de allí, pues yo veo a un Rafael Santos Borré mm, no tanto con ese hambre de delantero, de siempre estar, de, de siempre crear peligro para los rivales, sino que lo veo como un jugador que pasa en algunos momentos como intrascendente, como que invisible. Hoy, pues, me pareció que vi a ese Santos Borré que he visto en el último tiempo. Sí, hay una situación donde un delantero como él, si se aleja y empieza a hacer funciones, donde eh, por ahí hace ese trabajo de presión, de alejarlo un poco del arco rival, porque al final Borré es un tipo generoso, ¿no? Pero al final un delantero lo miden por los goles también, ¿no? Claro. Entonces, ese es como el cuestionamiento que hay referente a él en los últimos años. Lo conozco personalmente porque en algún momento viví en el mismo edificio, en la época cuando dirigía Cortuluá, él vivía ahí mismo, es un tipo muy profesional, es un tipo muy serio. Y yo creo que ojalá en River vuelva a encontrar esa senda del gol. En las divisiones menores del Deportivo Cali siempre tuvo esa cuota de gol, inició marcando goles, en la etapa de River tuvo también una cuota importante de gol. Eh, entonces, seguramente hay delanteros que son muy generosos en el esfuerzo cuando se trata de empezar a presionar, a hacer presión alta, porque la presión alta, los que inician toda esa labor son los delanteros. Entonces, si por ahí el rival o el equipo no la toma, no toma la pelota, no tiene el control del balón, pues le va a quedar muy difícil. Pero yo creo que con este equipo que tiene River, con los nombres que tiene, con la característica de juego que quiere imponer el entrenador, eh, y con lo que observé el primer tiempo, seguramente va a tener muchas opciones. Ojalá que esté más cerca al arco, que lo tengan cerca,
que un delantero siempre, para un delantero es importante que lo alimenten bien, que le den aire permanentemente con opciones. Porque uno, por ejemplo, en el Mundial uno ve a un Haaland presionando, una bestia Ujú. presionando arriba, pero cuando le queda te la mete. Entonces yo creo que esas dos cosas hoy día para un delantero es importante eh, tenerlas, ¿no? Que tengan doble propósito, sin balón presionar arriba, si estás en un equipo grande, seguramente eso es lo que va a pedir cualquier entrenador, que tenga la iniciativa, que sean propositivos y los delanteros son claves en ese punta de lanza para empezar a presionar y que cuando la tengan pues aporten los goles, que al final es la función principal de ellos. Comenzando el podcast hablaste que la llave para tu concepto estaba abierta, ¿no? Eh, desde el lado de Santa Fe, ¿qué te hace pensar que esté abierta? Santa Fe es un equipo que fiel a su estilo, ¿no? Es trabajador, se pone el overall, pelea, lucha, y trata de poder encontrar en una jugada o en dos jugadas que le queda a Rodallega para que Rodallega las meta. Hoy tuvo opciones con Bustos, pero Bustos no pudo concretar. ¿Qué fortalezas le encuentras a este Santa Fe para considerar que esta llave está abierta? Eso que tú dices, porque al final Santa Fe tiene una característica histórica de ser un equipo aguerrido, de correr, de sufrir y generar la posibilidad que en el último minuto se le pueda dar una clasificación, un título. Entonces, eso es su genética futbolística y eso es lo que inspira. Al final hoy fue un 0-0, no le marcaron goles tampoco. Me parece que puede ser un partido muy parecido al de hoy y es un partido que motiva a los jugadores porque tú no todos los días juegas contra River, no todos los días juegas contra un Boca Juniors de Argentina, entonces esos partidos eh, motivan y seguramente va a ser un partido especial para ellos y van a tener esa solidez defensiva y la parte de pronto no son muchas opciones, pero hoy creo que Santa Fe las tuvo más claras que el mismo River. De pronto por ahí no tuvo tanto la pelota, pero las opciones más claras las tuvo Santa Fe. No, y nunca Y eso, renunció, ¿no? exacto, y eso también se puede presentar allá en una fase de contraataque, tiene jugadores rápidos por banda y eso puede hacer daño. Bueno, y sobre el Tolima, que ayer perdió con Independiente del Valle, el Tolima, al igual que Santa Fe hoy, pues les costó marcar un gol. En el Tolima, pues sin el Chino Sandoval, pues no encontró el peso en ataque para poderle hacer daño a Independiente. Eh, Cuando uno juega este tipo de torneos, Libertadores, Sudamericana, ese poder ofensivo es, digamos, lo más importante. O sea, uno sin un goleador, la verdad es que competir a este nivel es muy complejo. Sí, claro, Carlitos, o sea, las cosas cuando la hemos podido lograr en el fútbol, uno siempre ha tenido el 9 un goleador determinante y sobre todo el arquero, una columna, un central de liderazgo, por ahí un volante de primera línea con también un liderazgo, como lo que llaman una columna vertebral, pero si tú no tienes gol, porque me ha pasado donde por ahí el equipo juega bien, pero no tenemos gol. Si los goles son los que te ponen a cobrar y los goles te ponen a sumar puntos. Entonces es difícil, si no tienes el goleador, es muy complejo. Si se le cierra el arco o si no lo tienes, pues tienes que crear una idea de cómo puedes llegar a gol.
Entonces, yo he tenido equipos donde el 9 no te marca, pero te marcan los laterales, te marcan los volantes llegan bien, eh, los extremos te marcan. Entonces, al final sumas de a dos, este marca dos, este marca tres, y por ahí tienes una buena cuota de gol. Pero cuando tienes eso y la posibilidad de que el centro delantero también esté en racha, ahí es donde tú estás peleando algo grande. Ujú. Yo lo he tenido, goleadores, Jairo Castillo, Julián Vázquez, eh, Bueno, Miguel, el mismo Miguel Dairo Borja. Moreno, el año que tuve a Dairo marcó 22 goles, Miguel Borja, y siempre estuvimos peleando. Mientras tengas esa posibilidad, es determinante cualquier jugador. Por ejemplo, el España campeón, Oyarzábal fue clave Claro, Oyarzabal, con claro. sus goles, correcto. Entonces, y un equilibrio defensivo. El arquero no trabajó mucho del Español, pero fue un equipo defensivamente en su trabajo colectivo muy sólido. No sé, en un mundial no te marcan sino solamente un gol. Entonces estamos hablando de que necesitas el cero en arco propio está garantizado. Necesitas a alguien que meta el gol y con eso ganaste los partidos y ganaste el Sí, mundial. pero por ejemplo, el ejemplo es Colombia. A Colombia le marcan un solo gol, pero marcamos cinco nomás. Ajá. Entonces ahí es donde si ese déficit lo tienes, es difícil poder ir un poquito más allá. Claro que ahí es o falla el funcionamiento para poder alimentar a esos delanteros o no tienes al delantero. O sea, a veces es Indio o a veces es Flecha. Y en este caso de la selección Colombia también falló ese funcionamiento que le pudiera entregar a los delanteros mayores opciones para poder marcar. A propósito de Miguel Borja, hoy se confirmó que va a ser nuevo jugador de la América de México. Miguel llegó a las Águilas. Eh, el América de México quería dos colombianos, ya tenía a Oscar Perea y estaba pujando por Campas de Rosario Central, pero al final no se pudo dar esa operación. La que sí se dio fue la de Miguel Borja. Así que vamos a tener más cerca a Miguel aquí en el fútbol mexicano y qué más que en el equipo más popular de México, ¿no? Sí, muy bueno. Creo que Miguel ha hecho una carrera que le ha costado muchísimo. Un hombre que ha luchado, que la ha guerreado con adversidad muy complejas, pero su carácter y su convencimiento y lógicamente el apoyo de los equipos donde ha estado para poder surgir y poder llegar a toda esa cuota goleadora después de que lo tuvimos en Cortuluá, y ahí ya es un antes y un después de su carrera, porque yo ya lo había puesto a debutar en el Cúcuta. De pronto esa historia muy poca gente lo sabe y no se acuerda, pero él debuta en el Cúcuta. Yo lo llevo al Cúcuta siendo juvenil. Eh, Él debuta en un partido en Pereira Cúcuta. En los últimos 20 minutos más o menos entró. Después hay una serie de situaciones en Cúcuta donde, bueno, siempre a veces uno va a plazas donde, bueno, aquí traen jugadores de no sé dónde, costeños, del Valle, no sé cuánto. Empezaron a hacerle un ambiente pesado al chico, a Miguel, de paso a mí también. Entonces lo que hice fue llamar a Fútbol Paz, a César. Dije, bueno, llévalo, por aquí no, de pronto seguramente no es el camino, porque cuando uno va a empezar una carrera y es juvenil, uno tiene que Los evaluarlo un ambientes, ¿no? jugador, su entorno, las cosas positivas que le puedan generar ese crecimiento, ese mejoramiento, esa evolución. Y entonces yo no la observé en ese momento, y bueno, después él vuelve y, y llega a Cortuluá. Pero antes de eso, siendo director deportivo en el Cali en el 2010, yo lo llevo a él y a Brian Angulo. Ujú. Miguel estuvo en el Cali. Lo que pasa es que hubo unos procesos también dilatorios, se dilató una cantidad de cosas, el convenio. Al final pues Fútbol Paz determinó que se regresara,
Y por eso yo digo que yo conozco mucho el tema de la historia de Miguel, y a Miguel le costó muy duro muchas cosas, hasta que, bueno, se le vino todo ese camino, Portugal, Nacional, campeón de América, goleador de Libertadores, Palmeiras. eh, lo eligieron el mejor jugador de Sudamérica, Palmeiras, River, Junior, ahorita Medio Oriente, y ahora llega a un equipo como América, y probable que seguramente desde el factor futbolístico, el factor económico, sigue sumando muchísimas cosas Miguel, muy merecidas, y bueno, no, desearle lo mejor a Miguel, pues cuando uno tiene jugadores como Miguel, eh, y tiene un equipo que lo alimente, uno como entrenador seguramente, como decía el doctor Ochoa con los arqueros, se duerme tranquilo. Ujú. ¿Qué características tiene Miguel Borja que lo hacen ser ese goleador que conocemos? Pues él seguramente aprendió muchas cosas, como todos. Fue aprendiendo, a veces Miguel hacía una de más y ahí ya se enredaba, porque Miguel, Miguel no es un jugador tan dúctil técnicamente hablando, pero es un jugador es rematador. Entonces cuando él intentaba hacer una segunda jugada, ya ahí es donde se complicaba. Entonces Miguel aprende, va fortaleciendo un concepto A definir más rápido. ¿Será? de definir más rápido, aprovechar esa gran potencia que ha tenido. Cuando arranca, pues cuando es como un avión, cuando arranca y coge impulso y te abre, y remata. En Argentina, ahora en el último paso por River, noté, marcó varios goles de cabeza, mejoró mucho el gesto del cabezazo ofensivo, marcó varios goles de cabeza. Y todo eso se puede aprender. Yo siempre he creído que ese cuento, no, que ya no puede aprender, es que ya no, es todo querer. Si el jugador quiere, la persona quiere aprender y mejorar, lo puede hacer. Entonces, en ese aspecto técnico, el jugador puede pulir y mejorar. Porque uno lo habla mucho, por ejemplo, con los preparadores de arqueros. Ujú. Y entonces resulta que los preparadores de arqueros, cuando tapaban, iban a pegarle un saque de meta y no le pegaban bien. Y resulta que se volvieron preparadores de arqueros, y ¿cuál es la diferencia? La repetición. Y empiezan a pegarle y a pegarle y a pegarle y empiezan a pulir. Entonces ahí es donde está uno de los mejores ejemplos que yo he como observado en el fútbol. Entonces, y es más, ellos mismos le dicen a uno. Por ejemplo, Hernán Torres, cuando lo tuve preparador de arqueros, me dijo eso. Yo, por ejemplo, cuando era arquero no le pegaba tan bien a la pelota. Ujú. Y Hernán, cuando preparaba a los arqueros y prepara a los arqueros, es un tipo que te mete la pegada precisa, porque al final cuando tú estás trabajando con los arqueros necesitas pegarle a una zona determinada bien pegado, y con ubicación y potencia. Entonces, se puede, y para todos es lo mismo, aplica para todos. Entonces Miguel tuvo una evolución muy grande, y también él es una Pero persona. eso habla bien de él, ¿no? De su profesionalismo y de su disposición No, claro, es de que evolucionar, de yo, aprender, de mejorar. yo te hablaría de varios jugadores que con esa mentalidad mejoraron mucho. Otros no quieren mejorar porque creen que con lo que tienen les Ya. da. Pero hay Ujú. jugadores que sí han querido. Edwin Velasco, el que es lateral izquierdo, cuando lo tuvimos en el Cortuluá. Y Edwin es un tipo que ha pasado por América, Junior, Nacional, Nacional, y ahora está en el Cali. Entonces, los estamos equipos. hablando de 4 clubes grandes. Ujú. Y Edwin es un tipo que entendió, porque lo hablábamos cuando llegamos, mira, tienes estas dificultades, tengo que mejorar esto, sobre todo cuando iba a la fase ofensiva, Ofensiva. cuando iba al ataque, sí. Porque Y defensivamente es un tipo muy sólido. es fuerte, eso lo tenía, siempre lo ha tenido desde joven, pero la ofensiva era la que tenía que mejorar, y el tipo entregado y comprometido en ese mejoramiento permanente, convencido.
y no de que no, esto ya, no, es que yo hago mejor así, yo juego mejor. No, el jugador hoy día tiene que estar abierto porque hoy las exigencias de un entrenador es tener variantes, posibilidades, y el jugador tiene que estar preparado. Entonces, he tenido, y podemos hablar de varios con esa Claro. mentalidad que los llevaron a niveles de jugar en el exterior, de ir a una selección nacional de Colombia, pura mentalidad y de mejorar y querer mejorar día a día. Bueno, y la cuestión de tu proceso con Sport Boys, ¿cómo va? ¿Cómo es posible que en el 2025, porque eso antes sí era pan nuestro de cada día, que no le pagaran a los jugadores, ni a los técnicos, ni nada, pero ya en estos tiempos eso ya casi no se ve, pero todavía se ve. Sí, Carlito, la verdad, a mí cuando en diciembre me llamaron, me mandaron un plan estratégico de un patrenio. Ujú. Bueno, cuando yo leo eso y lo analizo, pues uno dice, bueno, estos tipos, esto parece un equipo de Europa o de los mejores de Brasil, de Argentina, ¿no? Claro, porque te lo va a mostrar, yo lo tengo. Entonces yo dije, bueno, esto está interesante, pero hay muchas cosas, no solamente en el fútbol, en la vida que quedan en el papel, están en el papel, son muy O sea, bonitas. lo primero es eso, que uno cuando está aquí de este lado, uno dice, pero ¿por qué un técnico escoge un equipo como X o Y? Lo cierto es que te pintan pajaritos en el aire, ¿no? Te tiran un proyecto y al final lo logran convencer a uno. Sí, y eso que ahí estaba el presidente nuevo, porque es que Sport Boys es un club que hoy día la maneja como la entidad de impuestos de Perú. Es La como DIAN de si acá. es como si la DIAN aquí manejara a un club de aquí, Ujú. ¿correcto? Entonces, cuando ese tipo de manejos, no hay dolientes, entonces hay gente en la estructura del club donde le importa 5 centavos. Por eso cuando hay dueños, hay dolientes. Entonces, decidan bien o mal, lo que sea, pero ahí hay un dueño y hay un doliente, correcto. Pero allá es un manejo, tú sabes que hay muchas cosas en lo público que se manejan de una manera, Claro. bueno, esto no es mío, lo hago como yo quiera, gasto como quiera, me importa un carajo si hacemos esto o no. Allá prácticamente la hinchada, la barra es la que tiene un manejo ahí, ahí. La barra brava. Sí, porque al final eso nombran, la entidad nombra un administrador que es el presidente, lo puede cambiar cuando ellos decidan. Entonces, ese administrador que llegó en diciembre nombró de asesores al doctor Gastón, Ramírez Gastón, que es un peruano canadiense. Él trabaja con FIFA, y el doctor Vázquez, que ha sido mi abogado durante los últimos años en el fútbol, y los nombró asesores. Entonces, por eso a mí me llaman, miramos la opción, miramos el proyecto, pero ya cuando fuimos a la realidad, no había nada. Sí, o sea, un club que no tiene sede, no tiene canchas, no tiene materiales, tiene deudas por todo lado. Por eso al final esa entidad de impuestos de Perú es la que tiene el equipo, porque acumula tantas deudas que terminó en manos de esa entidad, correcto. Y después para pedir cualquier cosa elemental, sencilla, pues no se tenía o no se podía. Es un club que va a cumplir 100 años el próximo año, el centenario. No, es que eso es después de Alianza Lima y Universitario era Sport Boys. Pero Claro, claro, Sport Boys claro que, terminó quebrado y pero es un manejado club, ahí. claro, y un club que desde el año 84 no queda campeón, imagínate, hace más de 40 años. O del 86, creo que 84. De hecho, ese Boys vino a Cali, jugó Libertadores con América. Yo me acuerdo Ujú. ese partido, yo fui a ver ese partido, que de hecho me llamó la atención el uniforme de Boys de esa época, que era el uniforme rosado. Sí, Y entonces, rosado y negro. desde esa época no es campeón. O sea, tú tienes una historia, pero eso está muerto, está ahí con muchos problemas.
que en esta situación, pues uno observando el plan estratégico 2026-2030 de este cuatrenio, pues uno dice, bueno, aquí hay unas cosas muy interesantes, pero en los hechos la verdad no había aplicación de Y ningún entonces aspecto. cuando un técnico acepta, porque pues le pintaron sus pajaritos y toda la historia, llega allá y se encuentra con esta realidad y empieza la competencia y obviamente los resultados no son los que son. Entonces al final, ¿qué pasa? Al final uno habla con el directivo, le dice, hermano, yo aquí esperaba una cosa, resultó ser otra, ¿cómo vamos a Claro, resolver? pues Si, claro, si aparecen, no aparecen. yo lo hablaba con el presidente nuevo. Él tenía una cantidad de proyectos, de ideas que eran muy buenas, pero para el momento, el ya no eran cosas que sí se podían proyectar a tiempo. Y uno le decía, bueno, ojalá me toque, o sea, ojalá le toque todas esas cosas, ¿no? Pero uno es realista y uno dice, no, esto es ya, y el ya era un tema muy complejo, ¿correcto? Entonces, eh, te entregan un tema muy complejo, de hecho es raro porque en los últimos años yo siempre he trabajado con apoyos de todas estas plataformas de ayudas, Y Scout, de todo esto para seguir rivales, evaluar el propio equipo, el análisis de rendimiento, los GPS pues, ayudan en cosas que de lo que nosotros como cuerpo técnico evaluemos exactamente qué es lo que queremos que nos sirva de lo que hoy día es la data y toda esa información, y resulta pues el equipo tenía todo eso, pero tenían que pagar unas licencias para que eso funcionara, y resulta que nada funcionaba, no teníamos nada. Nos hablaron que tenían unos drones, nunca los vimos. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, y sí, a veces te dicen cosas que no son verdad, te mienten, y después llegas a una realidad muy compleja. A veces al mismo jugador se va como conformando en ese entorno, entonces sí, pobrecito, es que no hay que, yo se los dije el día que me fui a despedir de ellos, yo le dije, no, esto, la verdad aquí hay que crear una mentalidad Una diferente. rebeldía, una Claro, rebeldía. de hecho les decía yo, con razón, con el respeto debido de uno estaba en el extranjero, uno no entendía o no entendí por qué, o no se entiende por qué un país como Perú no está en un mundial, no estaba en el mundial. De 10 selecciones, 7 prácticamente podían ir al mundial, y que Bueno, fue Perú. le ganó el repechaje Bolivia. Por eso que Perú esto era por fuera, un fútbol que ha sido exquisito, de una calidad impresionante, y no están. Entonces ahí no se da cuenta toda la estructura de divisiones menores, no hay una inversión fuerte. Allá, por ejemplo, Universitario, sí de lejos es el que lleva la batuta, Alianza Pero Lima, por su llevó historia. un tiempo también muy quedado. Ahora se Sí, está reactivando. pero los últimos años, de hecho, es tricampeón nacional, o sea, de Ujú. liga. Un club que tiene un estadio de 80.000 personas, y te promedia 40, 50.000 por partido. Yo fui a ver un partido de ellos con Tarma, ADT de Tarma, y había 50.000 personas en el estadio. Entonces, eh, fuimos a la sede a jugar un preparatorio con ellos, que le ganamos 1-0. Una sede que tiene 14 canchas, tiene todo. ¿No? De hecho, esa sede que tiene Universitario aquí en Colombia, ningún club la tiene. Ninguno. Ninguno la tiene. Entonces, después, Sporting Cristal es un club también que ha sido organizado, tiene sus bases de divisiones menores interesantes, pero después es muy complejo. Bueno, y entonces después sales de ese equipo y tienen que pagar el contrato o tu No, indemnización, lo que sea, y no aparecen, entonces eso tiene que ir a la FIFA. no, yo hablé con el doctor Vázquez, le comenté la situación que estábamos viviendo, era una situación muy aburridora.
yo le pedí el favor que hablara con el presidente y llegara a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo, se firmó un documento, se quedó en que nos pagaban un dinero que se había arreglado, estipulado, y al final no cumplieron. Entonces, pues uno espera, de hecho dimos un margen como de un mes, dijimos, bueno, esperemos, tampoco cumplieron, entonces ya pues uno tiene que entrar a mirar esta alternativa que nos abriga, que nos protege, y pues se armó la demanda FIFA. En este momento estamos esperando que el club ya, porque ya estamos en esos días donde ya tiene límites para el pago. Creo que estamos sobre estos días ya de agosto, pero no han dicho nada. Entonces esperemos a ver, porque al final esa Ya, no es la idea, esa no es la idea, Carlitos, porque uno va a trabajar, yo creo que cualquier trabajador en cualquier área profesional le espera su pago cada mes sin problema, pero sí es muy aburridor ir a esas instancias. ajá. Cualquier instancia de demanda, en cualquier área, en cualquier profesión, no es lo ideal, pero toca porque al final, pues esta es nuestra profesión toda la vida. De hecho, también ya hemos tenido una demanda 2023 en Bolivia, mucha desorganización y bueno, la O vivimos y sea, toca. todavía hay mucha desorganización en el fútbol suramericano, centroamericano, sobre eso, sobre el cumplimiento de los contratos y eso. Pensé que de pronto ya había bajado un poco No, esa. algunos clubes son serios, ¿no? Yo no te puedo decir, porque yo, por ejemplo, en Centroamérica estuve en clubes serios, Motagua, un año que estuve, gente muy seria, de la En familia Honduras. Tala, gente seria, en Guatemala también, el licenciado Pineda, el dueño del equipo, tipo serio. Por ejemplo, a mí me dijeron tal día, yo le dije, por favor, ¿será que tal día me pueden? Y ese día ya yo tenía el pago. Por El Salvador fue lo mismo con FAS, en Costa Rica con Herediano, lo mismo, serio. O sea, yo en Centroamérica no tuve problema en ese tema de pagos. En Venezuela sí tuve, en las 3 etapas que estuve, sí. Mira que había proyectos muy interesantes deportivamente hablando en los 3 que estuve, pero había mucho desorden en el atraso de los pagos, y encuentras eso. De hecho, la última vez que fui, yo voy porque a mí me habla Dudamel, el profe Dudamel, me habla del proyecto de Atlético Venezuela, me dice, mira, aquí trabajan así, tienen esto, trabajan en este club, pero todo empezó como bien, pero después ya empezó a haber problemas. De hecho, ellos tenían el dinero, pero no sé, había una desorganización, me di cuenta que el club no tenía cuenta. Ellos habían vendido a Yángel Herrera, el venezolano, al Manchester City. Ujú. Y el City estaba diciendo, bueno, ¿dónde les pagamos el jugador? Entonces, eh, era desorganización estructural administrativa del club. Claro, porque Pero, esos son equipos que nacen, que son nuevos y que no tienen ninguna estructura administrativa y deportiva, también la tienen muy frágil. Y se escudan en la situación política que estaba viviendo Venezuela en ese momento, y entonces que dólares son, los dólares toca meterlos debajo del colchón para que salgan por un túnel, y entonces eso es un lío. Y después sí, cuando porque uno ve quién es el no, dueño de eso, pues un militar que tenía mucho dinero. no, eh, eh, eso, es más, don Jesús era una persona muy amable, bien, fue muy cordial con uno, de hecho me decía que le ayudara, pero pues uno trataba, pero es que la verdad no, o sea, tú llegas a una empresa, hay un organigrama, entonces uno ve el no, no, organigrama y son un equipos técnico, fachada, porque hoy el Atlético Venezuela no existe, creo que está en ya no existe. segunda, güey, creo que está en segunda o tercera, me parece. Pero Pero nació en ese momento con muy buenos jugadores, sí, claro, no. pero eso no No, por duró ejemplo, nada. por eso te digo, en lo deportivo, en los proyectos que estuve en Venezuela, muy interesantes, jugadores muy interesantes, pero la estructura económica, administrativa de sobre todo este Atlético Venezuela, estuve en Táchira, pues que sí es un Claro, club histórico tradicional. grande,
Lara, que era Guaros de Lara, que hoy día es el Deportivo Lara, pues ese primer año que ascendió, bueno, tenía todo, de hecho llegamos a estar segundos detrás de Caracas, una gran Allá fue campaña, donde pero llevaste a Higuita, ¿no? A Higuita lo a, llevaste allá, ¿no? a René Higuita, claro, llevé a René Higuita, a Julio López, argentino, ¿no? Que jugó aquí en Colombia, a En Darío Quindío. Villena, tuve a John Jairo Castillo, tenía a Cari Noriega, que era selección Venezuela. Teníamos un equipo, de hecho, pelados que debutaron conmigo, después fueron selección nacional de Venezuela. Minino Flores, Velázquez, el central. Bueno, había un recurso importante, muy Sí, sí. interesante, Con Higuita me pero acuerdo que se llenaban los estadios antes, solamente para verlo calentar. sí, claro, ¿no? René llegó y eso separaba a René y todo el mundo a La mejorar, locura. ¿no? Y a mejorar, los jugadores sabían de que, y nosotros llegamos a hacer un campañón, pero no aparecía la plata, no aparecía el dinero, no apareció el dinero, y yo tomé la decisión de volverme a Colombia, terminó el primer torneo y ya me regresé. Pues el dueño quería que siguiera, pero yo le decía, pero si no hay pagos es muy difícil. Eso es así es muy duro. Bueno, entonces al final, en este momento, bajo la legislación que hay, si la FIFA le pone un periodo para poder cumplir con esta deuda, pues me imagino que no podrán incorporar y quedan parados, como ha pasado con muchos equipos. Sí, seguramente se puede llegar a ese y se puede llegar a un extremo, perder puntos y perder categoría. Ujú. Bueno, entonces esta semana deben estar, ya esos procesos también son muy rápidos, porque antes también era un poco lento, ¿no? Sí, se demoraba mucho más, hoy día Sí, son mucho más rápidos, sí, claro. sí, sí. Entonces, Sí, ve, eso es bueno para el fútbol, para que la gente, para que todos cumplan, porque la verdad es que todavía hay mucho mentiroso en el fútbol y que al final lo que le hace a uno es un mal, porque imagínate uno trabajar, poner su sí, empeño, no, su pasión sí, y al final no pagar. uno siempre queda en la mira, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el problema de las apuestas, uno en situaciones que le queda a uno muchas dudas de estos años de acciones de juego, y es este tipo, ¿por qué tiro esta pelota? Pero pues, es muy difícil poder tener una prueba concreta, ¿no? Queda Ujú. uno con muchas dudas y hoy tenemos todo ese problema. El fútbol, en eso Carlitos ha cambiado tremendamente. No es fácil para un entrenador. Hoy en día los desafíos de tanto entrenador joven tienen todos esos desafíos. Y también de encontrar directivos que de verdad tengan claro un proyecto, que no los quemen, porque yo estoy viendo entrenadores que son muy buenos, que están viniendo, pero los ve ya uno por ahí ya que y terminan quemados. Por lo Ujú. menos uno ha tenido la fortuna de tener procesos y me considero alguien que cuando se tiene proceso, y hoy dice uno esa palabra, y hay mucha gente que dice, no, es que hay que ganar ya, Claro. pero cuando lo tuve se dieron resultados, América, Cortuluá, los dos ascensos, trabajo, en ese camino también hubo obstáculos, ¿No? dificultades. Y equipos que no quedaron campeones, pero que dejaron por lo menos una gran imagen. El Once Caldas, cuando fuiste Sí, el año, invicto, el año sí, eh, fue un año muy bonito, muy interesante. El año de Honduras, en Guatemala, en El Salvador, hicimos la apertura, perdimos la final. Hubo cosas interesantes, a veces no es fácil ganar hoy día. sí. Es complejo, tienes que encontrar una cantidad de cosas alrededor de tu entorno para que puedan salir de verdad bien, ¿no? Cuando uno cae en esos proyectos y salen como salen, cuando uno dice, no, está aquí me engañaron, me pintaron esto y salió otra cosa, eso le genera a uno
dudas para seguir o, o no, o la pasión y la vocación es tan grande que uno, así lo haya dejado uno la novia y otra novia y otra novia y otra novia, uno dice, no, yo tengo que conseguirme una nueva, o, o cómo es cuando uno recibe un golpe como este, porque uno se mentaliza para trabajar en un equipo y resulta que suceden estas cosas, uno se desmotiva ahí. Yo creo que los años te enseñan a manejar mejor eso, ¿no? Hace unos años uno, pucha, pero no, ya uno con mucho más cerebral, más frío, más pensante, sabe uno lógicamente, el fútbol hoy día ganas, eres Dios, pierdes, entonces ya no sirves. En algún momento yo tenía una edad donde me hablaban de la selección, entonces estaba muy joven, entonces después pasan los años, no, yo creo que el entrenador se hace más entrenador en la medida, lógicamente, que tenga el compromiso de estar ahí al día a día, aprendiendo, estudiando, preparándose, y rodearse bien. Esto es clave, poder rodearse bien. Hoy día traten de los cuerpos técnicos, no, profe, venga, pero yo aquí tengo un preparador físico, yo aquí tengo no sé qué, entonces yo creo que ojalá uno pueda llevar toda la estructura hasta el gerente. Ya con lo que me ha pasado últimamente, si uno puede llevar toda la estructura, como dice un amigo por ahí, hasta el aire de los balones, sería interesante. Me parece que Pero, se podría hacer. pero bajo ese esquema, encontrar un proyecto así hoy por hoy es muy complejo. No, no, creería que no hay. No, no, Difícil, muy difícil. que te den esa libertad, no, 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 ya. Y No, ahora, por ejemplo, los proyectos que llegan llaman la atención, o uno dice, no, yo que me voy por allá, porque a uno siempre lo llaman de todas partes, pero ya uno con la edad, la experiencia, uno dice, no, la verdad es que, sí te puede seducir, por ejemplo, no, es que la variable económica no es la que muchas veces te puede llamar la atención, te puede llamar precisamente el proyecto. Yo cuando fui la primera vez a el Cortuluá, proyecto y la gente a que lo finales, llame a uno, que confíe en a, uno, fi- que lo a conozca a finales, uno. a finales del 2014 me llama Nacho, que es la primera vez que voy, entonces mucha gente me dice, pero ¿para qué vas a ir a un equipo de la B? Tú eres de la A, no sé qué, ¿no? Y la verdad, de las dos etapas de mi vida maravillosas fue Cortuluá. Ujú. Ahora, yo llego a Cortuluá la primera vez y a los mes y medio ascendimos, cuando el cuadrangular que la DIMAYOR Claro, aquí en Bogotá, eh, realizó para buscar el ascenso y buscar el club número 19 y 20 de para que liga. ascendiera a América. Sí, pues eso se decía y de hecho nos tocó con América en el cuadrangular. Pereira, Unión Magdalena y nosotros. Nosotros ascendimos. Entonces ascendimos a la A, jugamos la A2, dejamos el equipo en la A 2 años y medio, que había que jugar con el promedio del último, no es como ahora que uno puede hacer el promedio propio. Pudimos mantener el equipo 2 años y medio en la primera división. De hecho, en ese camino estuvimos a 2 penales de jugar la final en el 2016. Eh, y después volvimos, 2020, 2021 logramos otra vez el ascenso en plena pandemia, 40 PCRs que me hicieron para uno volverse Sí. loco. La naricita la tienes como toma de 220 más o menos, de lo que dejó esa etapa. Es una experiencia, esa Bueno, pues experiencia toda. la podemos contar. Sí, Eso no claro, la puede contar mucha gente. Pero claro, somos claro. sobrevivientes de una pandemia, además. Sí, 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 indudablemente. Si la ve uno ya con más mesura, con cabeza fría, Ujú. increíble. O sea, uno pensar que, bueno, ese bicho le entraba a uno y qué iba a Ajá. pasar en el organismo, o sea, te podía matar. Salía uno como soldador acá, No. se ponía uno todo, tenía Y que durante, y, empelotarse afuera para venirse a bañar. No, no, y eso es mira una que locura. Ahora nos durante, reímos. durante los 2 años no me dio COVID, no me contagié mientras estuve entrenando el equipo.
y me vino a dar el 3 de enero del 2022, ya cuando, de hecho yo ese día viajé a Tuluá a entregar el apartamento. Yo no me sentía como raro, como entonces yo le pedí el favor. De hecho, yo llego a Tuluá porque aquí en Cali estaba pasando las ferias de Cali y todo estaba colapsado. De hecho, los contagios se dispararon en Cali y no había, llamé a varias partes para ver si me hacían la prueba, nada, no podía. Entonces en Tuluá fue más fácil. Le pedí el favor al club, a Oscar Arturo Martán, al médico del club, y entonces me mandaron a la clínica San Francisco. Me hicieron la prueba y salí positivo. Entonces yo voy a entregar el apartamento, me quedo 8 días, 9 días, que creo que era la cuarentena, en el apartamento, y ahí ya salgo, libero la cuarentena, entrego el apartamento. Yo me quedé en Tuluá, yo viví en Tuluá un año más, todo el 2022 viví en Tuluá. Y bueno, pero durante sí, mientras entrené al equipo, nunca me dio COVID. Bueno, muy bien, ¿no? Todo lo que tocamos aquí, ya llevamos hora y 3 minutos. Yo creo que es hora de ir a descansar porque si no, seguimos hablando aquí, quién sabe, hasta mañana. Pero no, hay que dejar tema para nuestros siguientes podcasts, ¿no? Sí, sí, hay muchas para Sí, hablar. hay mucho tema, la verdad. Bueno, profesor, un saludo, que descanses. Saludar también a toda la gente que se ha conectado, se ha suscrito al canal. Recordar que poner el like y ponerle la campanita, activarla para que reciba las notificaciones cada vez que grabemos eh, mi hermano y yo podcast, pues para que lo pueda ver. Entonces, un saludo, hermano, nos vemos el viernes. Nos vemos, Carlitos. Buenas noches. Bueno, buenas noches para Chao, todos. chao, chao a todos.